La guerra en Ucrania, ante los ojos del mundo, ha dejado cicatrices profundas no solo en los campos de batalla, sino en la vida de millones de civiles. Bajo esta tragedia, miles de rusos, cada uno con su historia, se han alzado contra sus líderes, a quienes culpan por la guerra. Los habitantes de Lisogorskaya, en la región de Stavropol, dicen enfrentar una grave escasez de agua que afecta negativamente sus vidas. Los 20.000 vecinos del pueblo han pedido al presidente ruso Vladimir Putin que atienda su crisis de agua. Esta situación se dio a conocer internacionalmente a través de videos compartidos en redes sociales. Los videos muestran a vecinos reunidos donde se exhiben retratos de soldados rusos caídos en Ucrania. ¿Por qué lucharon? No tenemos ni una gota de agua en Lisogorskaya, dicen, dirigiéndose a Putin. Los vecinos hablan de lo difícil que es vivir sin agua a diario. Dicen que no solo no pueden bañarse bien, sino que su ganado también sufre. Afirman que los animales han desaparecido y esto les afecta mucho. Los habitantes piden una tubería de agua, aunque sea provisional. Creen que esto podría aliviar parte de su sufrimiento. Todo el dinero fue para bombardear Ucrania. No queda nada para su tubería. Lo siento, dijo Kazansky, un periodista local. Esto muestra cómo Rusia prioriza conflictos externos sobre necesidades locales. La crisis en Lisogorskaya revela la indiferencia del gobierno ante problemas locales. Estas crisis humanitarias también provocan una ola migratoria en Rusia. Tras la guerra contra Ucrania en febrero 2022, hubo una emigración masiva de Rusia. Un estudio reveló que al menos 6,66 millones dejaron Rusia, 150.000 más que lo estimado a fines de 2022. Se confirmó que estas personas no regresaron. El estudio se basó en datos oficiales, declaraciones y estadísticas de países receptores. Los periodistas contactaron autoridades migratorias de casi 70 países para obtener información. Sin embargo, este proceso tuvo sus desafíos. Por ejemplo, países como Tailandia e Indonesia no respondieron a las solicitudes. Chipre no pudo dar datos por no registrar a los rusos que se han mudado. Portugal aún no ha publicado sus datos migratorios de 2023. Un análisis detallado de esta migración revela que la mayoría de rusos que salieron del país lo hicieron justo después del inicio de la guerra. La mayoría eran jóvenes profesionales, artistas, periodistas y otros intelectuales. Muchos huyeron de la represión, buscando vivir en sociedades más libres y democráticas. Los expertos señalan que es imposible saber cuántos rusos con permisos en el extranjero volverán eventualmente. Esto genera gran incertidumbre sobre la tendencia de los rusos a quedarse permanentemente en el extranjero. La falta de datos precisos sobre el retorno dificulta identificar una tendencia general al respecto. Entonces, ¿a dónde se dirigen los emigrantes rusos? La ola migratoria tras la guerra en Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, ha causado cambios demográficos diversos en varios países. Estudios sobre esta migración buscan detallar cuántas personas dejaron Rusia y dónde se establecieron. Sin embargo, al no publicar Rusia datos oficiales, es difícil obtener un panorama completo. Se notó un gran flujo migratorio hacia países sin visa como Armenia, Kazajstán y Georgia. 110.000 rusos a Armenia, 80.000 a Kazajstán y 74.000 a Georgia muestran su popularidad por cercanía y entrada sin visa. Israel es otro destino importante, donde se han asentado unos 80.000 ciudadanos rusos. Sin embargo, no todos se han quedado en el país y algunos han vuelto. Israel atrae a tantos rusos por su gran diáspora y su política de inmigración facilitada.
para ciudadanos rusos de origen judío. La acogida de 48.000 rusos en EU sorprende a los observadores. Esto se debe a sus políticas migratorias y oportunidades socioeconómicas. En la UE, Alemania recibió 36.000, Letonia 18.000, España 16.000 y Países Bajos 12.000. Estas cifras muestran que la UE es un destino clave para emigrantes rusos. Alemania destaca por su nivel de vida y comunidades rusoparlantes. Fuera de Europa, Serbia acogió a unos 30.000 rusos. Los lazos históricos y culturales con Rusia influyeron en esta elección. Sin datos oficiales, es difícil determinar el alcance de esta migración. Los datos de autoridades rusas suelen ser específicos y limitados. Por ejemplo, el servicio fronterizo FSB solo muestra cruces fronterizos, que pueden incluir varios de una misma persona. Los datos del interior se limitan a documentos oficiales que rusos reciben de países extranjeros. Por otro lado, la situación de quienes no pueden salir de Rusia es deplorable. La República de Buriatia, al este de Rusia, sufre graves inundaciones tras fuertes lluvias recientes. El desastre fue tan grave que el gobierno local declaró emergencia en toda la región el 3 de agosto. Una de las zonas más afectadas fue alrededor del embalse de Konkoly. La presa se dañó y el agua incontrolada causó destrucción masiva en muchas áreas. Esto llevó a la fiscalía local a investigar las condiciones de mantenimiento y operación de la presa. La investigación busca determinar por qué se dañó la presa y si se pudo evitar. Con el estado de emergencia, se iniciaron evacuaciones en zonas donde las inundaciones amenazan vidas. Más de 200 residentes locales han sido reubicados a zonas seguras. Sin embargo, las evacuaciones se complicaron por los daños graves en varios puentes. Los puentes dañados dificultan el transporte y el acceso de equipos de socorro a zonas afectadas. Autoridades y equipos de emergencia refuerzan la seguridad mientras evalúan daños y reparan infraestructuras. La seguridad y necesidades básicas de la población local son prioridades principales en este proceso. La solidaridad comunitaria y el apoyo nacional son clave para superar las inundaciones en Buriatia. Además, todo ruso, Putin incluido, sabe del colapso militar y el retorno económico al modelo soviético. Por eso, Rusia busca fondos para seguir su guerra en Ucrania. La expansión al noreste y el deseo de tomar Kharkov han intensificado la búsqueda de recursos militares. Esto porque hay que reponer proyectiles, drones kamikaze, misiles y armas del frente. Y Rusia se ha visto muy frustrada en este aspecto últimamente. Con la economía en crisis y la gente perdiendo confianza, al Kremlin le es cada vez más difícil seguir la guerra. En particular, el deseo de Putin de enviar tropas al frente está destruyendo la estructura de la población activa en Rusia. Los ciudadanos con empleo se enfrentan a un pico de desempleo, ya que la economía se paraliza por la guerra en Ucrania. Un informe impactante del Ministerio de Defensa británico revela cómo Putin ha llevado el desempleo en Rusia a niveles sin precedentes. Según el informe, casi 5 millones de rusos luchan contra el paro, lo que alimenta un odio feroz hacia el nuevo gobierno de Putin. En un país de 150 millones, el hecho de que 5 millones estén desempleados y que la mayoría muera en el frente para cumplir las exigencias de Putin solo agrava la crisis económica y social del país. Esta cifra es la más alta en Rusia desde 2010. Además, el número de trabajadores a tiempo parcial aumentó un 7,3% hasta 450.000 personas. En promedio, el 15% de empleados de grandes y medianas empresas en Rusia aún trabajan a tiempo parcial. Incluso en el ámbito empresarial, los rusos están
Con Roadtrader y Annenkov eliminaron las capacidades de transporte ferroviario marítimo ruso en la región. Los ferries ferroviarios son clave en logística militar, moviendo trenes rápidamente por agua sin cargas lentas. El Slavyanin, buque ro-ro para vagones, era crucial en la logística rusa, moviendo equipo pesado y suministros. Su pérdida en el Mar Negro obliga a Rusia a usar rutas terrestres, más vulnerables a bloqueos ucranianos. Esto agrava la presión sobre la ya tensa red logística terrestre de Rusia. La capacidad de estos ferries, que mueven muchos vagones a la vez, es difícil de reemplazar para equipo militar pesado. Las tropas en tránsito son inútiles al llegar, desembarcar y moverse de puertos al campo de batalla. Rusia afronta repetir este proceso usando su ya complicada red ferroviaria. Mover fuerzas del sur a Kursk por tierra toma más tiempo que por mar, limitando la respuesta rápida de Rusia. Este retraso podría dar a Ucrania tiempo crucial para consolidar avances y prepararse para contraataques. El reto va más allá de mover 100.000 tropas para estabilizar Kursk y desplegar aviones BKS ante amenazas. El ataque exige mover municiones y combustibles sin grúas ni palés para apoyar operaciones aéreas. Esto ilustra que las bombas en un tren no son como las de una pista aérea y no están listas para usar. La logística compleja de munición aérea reduce la respuesta rusa, dando a Ucrania oportunidades clave para operaciones terrestres. El sistema ferroviario ruso, vital para la logística militar, enfrenta una tormenta perfecta de desafíos. Incluyen desgaste de rodamientos occidentales, agotamiento de trabajadores y caos por propiedad oligárquica del material rodante. Los rodamientos, clave en trenes modernos, se desgastan y necesitan mantenimiento y reemplazo regular. La escasez, agravada por sanciones, causa más averías y menor eficiencia en toda la red. Las características técnicas de estos rodamientos, diseñados para alta velocidad y carga pesada, dificultan su reemplazo local sin perder rendimiento o fiabilidad. Además, la privatización parcial del ferrocarril ruso ha creado una estructura fragmentada donde oligarcas controlan gran parte del material rodante. Esto ha generado problemas administrativos en la coordinación del transporte militar, ya que las necesidades militares chocan con los intereses comerciales privados. El caos resultante ha tensado aún más el sistema, ahora al límite por priorizar trenes militares en múltiples direcciones en Rusia Occidental y Ucrania ocupada. Las demandas del tráfico civil y militar en una red no preparada para la guerra crean cuellos de botella que agravan la logística, fuerzas que enfrentan a los rusos. El sistema ferroviario ruso es como una economía con neumonía forzada a correr 400 metros en invierno. La estrategia ucraniana busca colapsar el sistema ferroviario ruso, preparando el terreno para ofensivas en varios frentes al atacar puntos clave, destruir equipo y forzar al sistema a operar más allá de su capacidad sostenible. Ucrania busca crear un caos logístico para Rusia, afectando su capacidad de planear a largo plazo por la guerra. Pensionistas rusos se quejan de no recibir pensiones o aumentos salariales en 2 años.
Estas condiciones adversas están moldeando las actividades de fuentes y actores internacionales en Rusia. Inversores siguen saliendo de Rusia, aunque el Banco Central ruso dice tener reservas sólidas de más de 400.000 millones. Putin dice que la inflación sube, se espera 7.58%, pero el Banco Central y el gobierno toman medidas, y el nivel de la economía rusa basta no solo para tener confianza, sino también para avanzar. El Banco de Rusia ha subido su tasa clave 4 veces este año para contener la inflación y estabilizar el rublo. La última vez que subió al 15%, los bancos temían que los precios aumentaran un 12% anual. Se prevé que la inflación en Rusia sea de alrededor del 7.5% tanto para este año como para el próximo. Por otro lado, las sanciones de EU y Europa han asfixiado la economía rusa. El área más impactante donde se han visto preocupaciones sobre Rusia es el rublo, la moneda del país. Esta fuerte caída del rublo eleva el costo de importaciones, generando inflación y frenando el consumo interno en Rusia. Para salir del apuro por sanciones occidentales, Rusia busca recursos energéticos y medios alternativos. Una de estas alternativas es el trabajo forzado en las cárceles rusas. En 2022, Rusia obtuvo unos 19.100 millones de rublos, 204 millones, del trabajo penitenciario forzoso. Esto superó las previsiones del año anterior, que proyectaban ingresos de solo 15.800 millones por esta labor. Moscú gastó más de 100.000 millones en fines militares en 2023, casi un tercio del gasto total. Las alternativas de Rusia se ven insuficientes, con déficits militares alcanzando niveles récord. Para Rusia, los ingresos energéticos son clave para seguir la guerra en Ucrania. El petróleo era vital para su economía, pero sanciones y mercados la han afectado. El Kremlin esperaba más apoyo de aliados, pero no ha sido como pensaban. China, socio clave, ha sido un punto especialmente difícil para Rusia. Pese a lazos cercanos, China no da armas a Rusia para Ucrania. El ministro Wang Yi reafirmó: China no vende armas letales a ningún bando. China busca neutralidad, equilibrando relaciones con Rusia y Occidente. La relación entre China y Rusia es compleja y tiene muchas facetas. China, aunque aliada, evita dar apoyo militar directo para no dañar lazos con sus socios comerciales clave, las ricas democracias occidentales. Apoyar abiertamente las acciones militares rusas podría perjudicar gravemente los intereses económicos y la imagen global de China. Pekín ha optado por una vía intermedia, apoyo diplomático a Rusia, pero sin ofrecer ayuda militar. Las frustraciones de Rusia aumentan por la reacción internacional a la invasión de Ucrania. Occidente sigue incrementando su apoyo a Ucrania, tanto en ayuda militar como en sanciones económicas contra Rusia. Esto deja a Rusia en apuros, luchando por mantener sus operaciones militares y estabilidad económica. Rusia ha pedido más apoyo a sus aliados, pero la respuesta ha sido insuficiente. El panorama geopolítico muestra a Rusia enfrentando presiones internas y externas. Sus alianzas, aunque valiosas, son poco útiles ante un conflicto prolongado. Esto resalta el difícil equilibrio de los aliados de Rusia, sobre todo China. En resumen, ni los aliados pueden sacar a Rusia de su situación actual. Putin está totalmente aislado en la arena económica y política mundial. Como vemos, Rusia se dirige hacia un callejón sin salida social y económico. Pero, ¿cuál es la situación del ejército ruso? Yo en primera línea.
Según el último informe de inteligencia del Ministerio de Defensa británico, se espera que las grandes pérdidas de Rusia en Ucrania continúen hasta agosto de 2024. El informe indica que el ejército ruso perdió un promedio de 1.140 soldados al día en julio, menos que el pico de 1.262 en mayo. Sin embargo, la intensificación de operaciones rusas en el frente, de Kharkov a Robotyne, sugiere que las bajas diarias superarán las 1.000 en agosto. En un comunicado en la red social X, el Ministerio de Defensa británico enfatizó que Rusia sigue su ofensiva en un amplio frente, y esto seguirá causando grandes bajas para el ejército ruso. La actualización señaló que, aunque Rusia ha reducido su ofensiva cerca de Kharkov, las fuerzas rusas tienen poca capacidad de convertir sus éxitos tácticos en logros mayores avances operativos por la defensa eficaz de Ucrania y la falta de entrenamiento del ejército ruso. Esto indica que Ucrania mantiene alta resistencia y que las ofensivas rusas no logran los resultados estratégicos esperados. El informe señaló que los combates recientes han sido los más costosos para Rusia desde febrero de 2022, notando que la concentración de fuerzas rusas en el eje de Kharkov ha aumentado la presión en el frente. Pero este nuevo enfoque no es suficiente para lograr un éxito general. Las altas bajas rusas en Ucrania muestran poco éxito en sus objetivos estratégicos, lo que sigue desafiando al ejército ruso a nivel táctico y operativo. Todo esto está cambiando cómo los rusos comunes ven la guerra. El Centro Levada, encuestadora rusa, halló que el 58% de los rusos apoya negociar la paz en Ucrania. Profundizando más, vemos que el 76% apoya las acciones militares rusas en Ucrania, cifra casi invariable desde febrero de 2022. El apoyo aumenta con la edad, 56% en jóvenes de 18 a 24 años, 82% en mayores de 55, y los grupos intermedios incrementan su respaldo. Las mujeres mostraron menos apoyo a la guerra que los hombres. Sobre continuar acciones militares o negociar, 34% de mujeres prefirió la opción militar, frente al 47% de hombres. Quienes se informan por YouTube son los menos propensos a apoyar la guerra, 25%, mientras que los televidentes la apoyan en un 46%. Aún no se ha preguntado a los que favorecen negociaciones qué implicarían estas. Levada sigue en Rusia, y plantear tal pregunta sería considerado traición. Sin embargo, realizaron otra encuesta con resultados interesantes. ¿Cuál de estos problemas sociales te preocupa más? Las respuestas principales: 54% alza de precios, 32% SMO en Ucrania. El total supera el 100%, pues se permitían varias respuestas: terrorismo, migración, costo de vida, corrupción, drogas y jubilación superaron el 20%. Jóvenes de 18 a 24 más preocupados por Ucrania, menos por economía, que aún ganó 47% a 34%. Sorprendentemente, Moscú mostró más preocupación por el alza de precios, 65% versus 50-55% en otras zonas. Tiene sentido. Los moscovitas gastan más en productos importados. El alza de precios es clave, aunque otros factores se atenúen por la economía de guerra. Creo que el 4% preocupado por salarios atrasados son soldados contratados sin paga. Al final, el conflicto Ucrania-Rusia pasó de ser local a un foco de lucha de poder global. El apoyo a Ucrania es clave para la seguridad regional y la paz mundial, pero aún no sabemos los efectos a largo plazo de este conflicto. Las consecuencias de este conflicto aún no están claras. Este proceso plantea desafíos para líderes e instituciones mundiales.
La comunidad internacional debe hallar soluciones para lograr la paz. Esto es clave para la estabilidad regional y global. El conflicto afectará a Ucrania, Rusia, la seguridad europea y la estabilidad mundial. La ONU y la UE deben asumir más responsabilidad y mostrar liderazgo. Los efectos de esta guerra impactarán el comercio y la política global. La guerra en Ucrania tiene amplias consecuencias socioeconómicas, afecta mercados energéticos, seguridad alimentaria y flujos migratorios. Está reconfigurando el poder global y mostrando la interdependencia de la comunidad internacional. Así, la guerra en Ucrania se ha vuelto una crisis mundial, afectando no solo una región, sino al mundo entero. Esta crisis pone a prueba la capacidad de líderes globales para hallar paz y asegurar estabilidad regional. El resultado definirá cómo responde la comunidad internacional y qué medidas tomar para evitar crisis futuras.